Bueno, ya tenemos aquí el resumen de fórmulas que se han recopilado de el análisis que hemos hecho sobre el circuito, ¿sí? Voltaje de rizo pico a pico, la componente directa o voltaje promedio, el tiempo de descarga y el tiempo de carga, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos falta el valor pico de la corriente del capacitor, ¿sí? Acuérdense de lo que les comentaba, ¿sí? Aquí sobre esta gráfica de salida que tenemos en este pedacito, voy a borrar algunas líneas para que no se acumule tanto trazo. Estoy borrando algunas líneas, espérenme tantito. Para que no se vea tan denso el gráfico. Bueno, hay más o menos esa parte todavía. Sí. Entonces, bueno, ahí está la gráfica. Ahorita acomodo bien la cámara. ¿Sí? Ahí está la gráfica de salida. Vamos a entonces evaluar la corriente por el capacitor. Este voltaje de rizo es el voltaje del capacitor. Así que el voltaje del capacitor pues tiene dos ecuaciones, una para la descarga, otra para la carga, ¿sí? Ese es el voltaje del capacitor. Pero ok, entonces este rizo normalmente tratamos de que sea muy pequeñito. Es tan pequeño muchas veces que casi podemos decir que se ve en el osciloscopio como si fuera un voltaje directo. Se ve una pequeña variación, y eso hace que la corriente de salida en este resistor también esté variando un poquitito, pero casi se mantiene constante la corriente. Entonces la corriente que fluye aquí a la salida, esta corriente que fluye por aquí, esta corriente I0, es aproximadamente un valor constante, ¿sí? De acá a acá está B0, ¿no? Así que mi corriente casi se ve constante, y esa corriente de salida nosotros la podemos aproximar con así, la corriente de salida I0 es aproximadamente constante. Con esta letra mayúscula estoy dando a entender que es constante, ¿sí? Ahí se alcanza a ver en la imagen. Y esa corriente I0, que es aproximadamente constante, pues es simplemente el voltaje sobre la resistencia. ¿Qué voltaje? Pues la componente directa, porque casi se ve una componente directa. Entonces aquí sería nada más poner el voltaje promedio sobre RL. Eso me da la corriente que está fluyendo por la resistencia de carga, ¿sí? Esa corriente que fluye por aquí la suministra el capacitor cuando se descarga. Cuando se descarga esa corriente, pues en realidad es un rizo, pero si el rizo es pequeñito se ve casi constante, más o menos de este orden. Así se ve la corriente. Por eso este es otro dato para la corriente que está fluyendo en la carga. Corriente de carga. Ahora, ya tenemos la corriente del resistor, ahora vamos con la corriente del capacitor, ¿sí? El capacitor, la corriente del capacitor tiene va a invertir su sentido. Por ejemplo, cuando esté descargando,
pues la corriente del capacitor se va a ver así. Va a estar circulando así. No va a haber flujo por acá, ¿sí? En ese momento los diodos están apagados. No hay ningún par encendido. Solamente va a encender un par de diodos cuando haya recarga. Pero durante la descarga está apagado todo el puente de diodos. Así que no hay flujo de corriente por acá. Ningún diodo está entregando corriente, solo el capacitor está entregando corriente. Así que la corriente del capacitor de descarga es la misma que está pasando por aquí. Es más o menos constante la corriente por el capacitor durante la descarga. Entonces, la corriente por el capacitor durante la descarga es inversa a como debe ser, o sea, su sentido original pues es así y su polaridad es así. Entonces, si se fijan ahí sobre la gráfica, la corriente está tomando sentido contrario. Entonces, la corriente por el capacitor durante la descarga es negativa y aproximadamente constante, porque es la corriente del capacitor es el valor de la corriente de salida, o sea, menos I0, o sea, aproximadamente menos el voltaje de salida sobre RL. Así que esta es la corriente durante la descarga. Ahora vamos con la corriente durante la recarga. ¿Sí? Durante la recarga, la corriente del capacitor ya no es debida a la exponencial, ¿verdad? Es la corriente que viene de la fuente a través de los diodos y recarga. Cuando el capacitor se recarga, él deja de suministrar corriente al resistor. Los diodos también, más bien el transformador suministra corriente al capacitor y al mismo tiempo alimenta lo que pide el resistor. Así que en ese momento el capacitor se desatiende de alimentar a la carga. El capacitor se desatiende porque el puente y el secundario se encargan de eso. Y el capacitor en ese momento se comporta como un elemento pasivo, absorbe corriente de acuerdo a este comportamiento que lleva a esta forma de señal oscilatoria, ¿sí? O sea, así. Entonces, voy a esta parte del pizarrón que está en blanco y vamos a ese pedacito, ¿no? Así que, a ver, esperen un tantito. Ahora, aquí dice durante la descarga en esta parte. Ahora es durante la carga. Durante la recarga. ¿Cómo es el voltaje del capacitor? Bueno, pues el voltaje del capacitor es exactamente el voltaje oscilatorio. ¿Se acuerdan que lo escribía trazado en pi radianes? O sea que es B0P coseno de omega t menos pi. Entonces, si yo quiero saber la corriente, ¿sí? Acuérdense que aquí está, es capacitor, voltaje, BC y corriente IC. ¿Sí? Si yo quiero saber la corriente es entonces la capacitancia por la derivada de voltaje. Así que derivo esta ecuación y me va a quedar omega c B0P
la derivada del coseno me va a dar un seno negativo, así que me faltó el signo. Ahí está el signo, ¿sí? Y es un seno, este coseno se convierte a seno. Ya tengo la ecuación de la corriente. Esta ecuación de corriente solamente es válida solamente durante la recarga, durante el tiempo TC. ¿Y cuándo empieza el tiempo TC? Empieza desde TD y termina en el periodo, en T0. Este espacio de tiempo es TC, o sea, T0 menos TD me da TC, ¿se acuerdan? T0 menos TD me da TC, aquí está. Entonces, en este espacio de tiempo es válida esa corriente. Lo único que necesitamos es evaluar el valor máximo. ¿Cuándo va a ocurrir el máximo? El máximo va a ocurrir justo cuando el capacitor empieza a recargar. Cuando el capacitor empieza a recargar, se dispara la corriente. Hagan de cuenta, esta línea punteada no está aquí, tampoco está esta, todas estas líneas punteadas no están ahí, o sea, nada más es la gráfica así, la tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve la corriente? A ver si pintan el plumoncito verde. Aquí se ve un pico así, salta al valor que describe el seno que obtuvimos en este lado del pizarrón, ¿no? O sea, por acá obtuvimos el seno, bueno, pues salta a ese valor que describe el seno. Tendríamos que trazar todo el seno, pero nada más en el intervalo que corresponde de TD a TC, engrosar el trazo, porque es el único que es válido de todo el seno, ¿sí? Entonces, aquí veríamos este salto que está aquí, cómo crece y después empieza a bajar precipitadamente a medida que va cargando. Cuando llega a su máxima carga ya no deja pasar corriente y debe de estar en cero. Entonces hace algo así, o sea, ideal en el papel, teóricamente se debería de ver así. Durante el tiempo que dura la descarga, salta a su valor que le corresponde en la ecuación de corriente, en el seno, y empieza a bajar a medida que la corriente, que el voltaje llega a su máximo. Y otra vez acá, vuelve otra vez a ocurrir la recarga y vuelve a hacer lo mismo, o sea, salta a su máximo y empieza a disminuir otra vez hasta que se cumple la carga máxima por acá, así. Entonces, esta sombra que voy a poner aquí corresponde a los picos de corriente del capacitor. Así se va a ver. ¿Y cuándo va a ser el máximo? Pues justo cuando tengamos TD, justo en TD ocurre el máximo. Así que acá en la fórmula que acabamos de sacar, pues lo único que hago nada más es poner, si quiero el valor máximo, evalúo IC en TD y se convierte en la corriente máxima en ese momento. Así que toda esta ecuación la pongo como menos omega C B0P seno de omega TD menos pi, y eso es la corriente máxima. Esta ecuación es ya la formulita para el rectificador de onda completa, su valor máximo. Si ustedes quieren sacar las ecuaciones para el rectificador de media onda, ecuaciones como estas de voltaje, esta ecuación por ejemplo es válida, bueno, perdón, déjenme, esto no se ve ahí bien, acá, ¿no? O sea, estoy ahí recapitulando,
Si ustedes quieren hacer el mismo análisis para el rectificador de media onda, se hace exactamente lo mismo, nada más teniendo presente que en vez de trabajar con T0, el periodo T0, que acá como ven es la mitad, T0 es la mitad del periodo total de la señal, ¿sí? Esto es la mitad de esto, ¿sí? El periodo total llega hasta aquí, abarca 2 ciclos de salida. Aquí son 2 ciclos de rizo, este periodo. Si nada más queremos un ciclo, nos movemos hasta acá y nos ubicamos en T0. En T0 para la salida del de onda completa. Pero en el de media onda solamente vamos a ver un semiciclo sí y un semiciclo no. Un semiciclo sí y un semiciclo no. Entonces esta parte no va a existir. Solamente vamos a ver descarga hasta acá. Va a seguir descargando hasta acá y luego ya viene la recarga. Así que en el de media onda, el rectificador de media onda, en vez de trabajar con T0 tenemos que trabajar con T como el periodo de salida. Y entonces estas fórmulas que ahí tienen, pues ahorita están inalterables, no se ven afectadas. Aquí tampoco se ve afectado, o sea, no hemos sustituido para nada estos datos, ¿sí? Ahí todavía no los sustituimos. Aquí sí, aquí ya tenemos que poner, en vez de T0, que es este valor, tenemos que poner T, que es 1/60, para hacer ajustes en el circuito de media onda, para que sean válidas para el de media onda. Pongo aquí, entonces ya me van a dar otros datos, ¿no? Y también, otro dato más en la fórmula. Esta TD que nos salió con un voltaje, ya ven que esta expresión, voy acá, ¿sí? En el rectificador de media onda, escuchen bien, más los que están en el laboratorio, en el rectificador de media onda, la recarga está definida por esta ecuación, por B0P coseno de omega t menos 2pi, porque acuérdense, como les estoy diciendo, el periodo abarca todo el periodo de entrada, y el periodo de entrada es desde 0 a 2pi, o sea, desde aquí, desde 0 hasta 2pi. Como es, el rizo viene desde aquí hasta acá, descarga así, porque este semiciclo no existe en el de media onda, descarga hasta acá, entonces hay un atraso de 2pi en este coseno que está aquí, 2pi, por eso se usa menos 2pi. Y esta ecuación es la que se usa para sacar la ecuación de TD. Vean el procedimiento que seguimos para sacar esta ecuación de TD. Usamos esta expresión, la igualamos con la expresión de la descarga, que fue B0P e a la menos t sobre tau. La igualamos y de ahí despejamos TD, sustituyendo T por TD, pero en el de onda completa era menos pi, en el de onda completa, que es este. Ahora, si ustedes lo quieren hacer para el de media onda, en vez de poner menos pi, tienen que poner 2pi, y entonces en esta fórmula pues van a haber modificaciones, ¿lo ven? Porque en vez de que aparezca nada más pi, aparecería un 2pi, y ese 2 afectaría aquí, también aparecería acá un 2pi, y ese 2 afectaría acá. Conviene que lo hagan ustedes a mano el procedimiento de esta ecuación que les puse por acá, ¿sí? Conviene que lo hagan a mano y lleguen a la fórmula de TD, y luego la de TC, pues en vez de poner T0 sería T nada más, T,
o sea, 1/60 que tienen acá, ¿sí? Y todo lo demás, estas dos son las mismas, solo esta se afecta. Esta se puede considerar que es la misma para el de media onda, ¿sí? Y lo mismo esta para el capacitor durante su descarga, ¿sí? Y en el caso de la recarga, ahí sí tendrían que poner aquí 2pi para el de media onda, porque abarca un periodo completo la señal de media onda. Y al derivar me quedan 2pi y 2pi acá. Entonces eso me va a dar otro valor de corriente si pongo 2pi. ¿Sí? En la práctica de laboratorio hicimos el de media onda y el de onda completa, así que tendrían que usar las ecuaciones para los dos circuitos. Por eso ustedes hagan una recopilación de fórmulas del de onda completa que tengo aquí y del de media onda, haciendo los análisis para TD y para TC, que por acá lo vimos, ¿no? TC y TD. Y para la corriente también, el ajuste de poner 2pi aquí, 2pi acá, 2pi acá, ¿sí? Y eso ya les da la corriente. Y finalmente vean aquí como en esta misma ecuación, cuando yo evalúo el final del periodo, que es cuando la corriente debe llegar a 0, esta se convierte así. O sea, vean cómo me da IC de T0. Se acabó el capacitor, ya recargó y llegó a 0 su corriente, porque ya no pide más corriente para recargar. Entonces en ese momento vean que me da menos omega C B0P seno de omega T0 menos pi. Como esto equivale a medio ciclo, esto es lo mismo que pi, exactamente es lo mismo. Entonces, como tener pi menos pi, 0. Seno de 0 me da 0, por eso la corriente vale 0 en ese momento. O sea, ahí estamos verificando que efectivamente la corriente llegó a 0 y se está comportando. Ahí vean los picos de corriente, o sea, esos picos, ¿no? En la práctica de laboratorio se ven estos picos, no así de bonitos, porque ya es un circuito más real, pero más o menos nos acercamos a ellos, ¿sí? Y los podemos medir ahí. Entonces, ese es el análisis. Ya nada más lo que faltaría sería hacer una sustitución sobre estas ecuaciones para ver qué resultados dan los valores del ejemplo numérico que tenemos ahí, ¿no? Entonces, es el análisis de esos resultados. Aquí yo lo hice en sucio. Voy a ver si voy a hacer un resumen ahí, ¿no? Vean entonces, voy a empezar desde acá y voy a ir escribiendo ahí, ¿no? Se puede decir que los espacios, las fórmulas importantes están aquí encerradas. Las que no necesito, pues puedo borrar, porque esos pedacitos de espacio me van a servir. Entonces, esta fórmula ya no la necesito ahorita, tampoco esta, así. No necesito esta redacción, acá, así. Y ya, con eso creo, es suficiente. Y entonces vamos a ver, en estos espacios voy a ir anotando lo del ejemplo. Acuérdense que dice ahí el ejemplo. Vamos a verificar ahí la nota, como dice, ¿no? Dice voltaje secundario 12 volts RMS, ¿sí? Entonces, eso se traduce en un voltaje pico, VSC pico de 16.97 volts. A le quito las dos caídas del diodo y ya saco el voltaje de salida. Entonces, mi voltaje de salida V0P es esto menos dos caídas del diodo. 16.97 menos 2 veces
0.65 y eso me da el voltaje pico de salida, que es 15.67 volts. Así que si tengo un transformador de 12 volts RMS, el pico, la señal así rectificada va a llegar hasta 15.67 volts, más o menos por ahí va a ser el resultado, 15.67 volts aquí, ¿sí? Entonces ya tengo ese valor B0P. Ahora la constante de tiempo es R por C, RL por C. RL vale 1000, que es 10 a la 3. C es 100 micros. 100 micros es lo mismo que 10 a la menos 4. Esto me da 1 sobre 10 o 0.1, ¿sí? Así que es 1 sobre 10. Ahí tienen la constante de tiempo. Son los primeros datos que estamos sacando, ¿sí? El voltaje pico del secundario, el voltaje pico de salida, acá está, 15.67, ¿sí? Y la constante de tiempo del circuito, ¿sí? Con esos datos nos vamos, por ejemplo, a las fórmulas que tenemos acá arriba, ¿sí? Ahí las tenemos y vean, vamos a aprovechar ahí su presencia, ¿sí? Esta fórmula me queda así, ¿ves? BR, voltaje de rizo de pico a pico, es 15.67 por 1 menos E a la menos TD sobre tau, pero tau vale 1/10, entonces aquí me queda menos 10 por TD. Así me queda el voltaje de rizo de pico a pico. Ahora, el voltaje directo, el voltaje promedio, V0 average, ¿sí? Esto es ese voltaje pico que está aquí sobre 2. Ese voltaje pico sobre 2 me da 7.835, 1 más E a la menos 10 TD, ¿sí? Así que ahí está la ecuación para el voltaje promedio. Voy a mover la cámara y ajustarle un poco mejor la imagen ahí, a ver, por ahí más o menos, tantito, ¿no? O sea, más o menos ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces vean, este es el voltaje promedio, ¿sí? Ahora, el tiempo TD, ¿sí? El tiempo TD pues es hacer sustitución de todos los datos que hay ahí. Lo voy a poner, ¿sí? Es 2 por omega, que es 377 radianes, pi, ahí está, le sumo 2 sobre tau, pero tau es 1/10, así que 10 sube y multiplica, así que le sumaría 20, eso es este corchete, es este paréntesis. Ahora le resto esta raíz, esa raíz va a ser 8 por omega, que es 377, por pi, ahí está el pi, divido entre tau que es 1/10, bueno, como voy a dividir entre tau, es 1/10, sube el 10, así que lo voy a corregir sobre la marcha, me queda entonces 80 por 377 por pi, y le sumo 4 entre tau al cuadrado. Tau al cuadrado es 1 sobre 100. El 100 sube y me da 400, así que aquí es 400. Y esto abajo me queda 2 por omega cuadrada, o sea, 2 por 377 al cuadrado. Hago el cálculo de todo eso y me va a dar el siguiente resultado. Es con el signo menos, me da 7.318 milisegundos. Ahí tienen el tiempo de descarga del capacitor, 7.318 milisegundos, ¿sí? Voy a poner el punto, se ve muy chiquito, ahí está,
7.318 milisegundos. Ese tiempo debe ser menor a lo que tarda el periodo de salida. Otra vez acá, ahí lo están viendo, el periodo de salida T0 es 1 sobre 120, o aquí lo pongo, esto es 8.33 milisegundos, ¿no? Entonces, eso que está ahí, 1 sobre 120 es 8.33 milisegundos. Así que el tiempo de descarga está un poquito antes. Por eso nos dio 7 punto y fracción. Allá lo tenemos, ¿sí? Y ahora saco TC. TC es esto. Es el 8.33 milis y le resto el 7.318 milis. Y eso me va a dar el tiempo de carga, que es 1.015, lo voy a cerrar en 5 milisegundos. Entonces vean, el tiempo de carga pues es un pedacito del ciclo. De los 8 milisegundos, 8 y fracción de milisegundos que dice aquí, apenas un milisegundo más o menos ocurre la recarga, ¿sí? Entonces ya lo tengo. Ahora la corriente que circula por el resistor RL pues va a ser este voltaje que me salió hace rato, que fue donde está. Todavía no lo saco, el V0DC. Bueno, pues hay que sacarlo, ¿no? Entonces me falta sacar, para poder sacar esta corriente necesito el voltaje promedio. Así que ahora me voy a la fórmula que tengo acá arriba de voltaje promedio, donde me falta TD. Ahí sustituyo este tiempo que está aquí, TD, lo vacío acá. Y cuando lo vacío, saco el valor promedio. Igual lo sustituyo en la de voltaje de rizo pico a pico y saco el voltaje de rizo. Entonces les voy a poner el resultado que da cuando se sustituyen, ¿sí? Hago la sustitución. En el voltaje de rizo me da 1.1058 volts. Mi rizo es más o menos 1.1 volt. Ahí está. Y mi rizo es 1.1 volt, ¿sí? Ahora el voltaje promedio, la componente directa, vean lo que me da. Me da 15.117 volts. ¿Sí? O sea que la componente directa de este circuito, que es un convertidor alterna directa, me está dando 15 volts más o menos. 15 volts es lo que voy a sacar. Este circuito así sin regulador me sirve como una fuente de voltaje de 15 volts. No exacta, me da 15.11, pero pues ahí la lleva, ¿no? 15 volts, si me sirve para algo, pues ahí está, 15 volts. Entonces esa es mi componente directa. Esa la vengo y la vacío acá. Así que aquí pongo 15. Estábamos en eso, ¿no? El valor de corriente por la carga. 15.117 sobre RL, que vale 1000. Estos 1000 pasan a ser milis. Entonces se puede decir que esto me va a dar 15.11 miliamperes. Ahí está la corriente que pasa por la carga, 15.11 miliamperes, ¿sí? Vean, estoy haciendo el análisis del circuito con valores que ya están, así como en las prácticas de laboratorio con los valores de las componentes, que me parece que lo hicimos con capacitor de 2.2 micros y una resistencia de carga de 100.000 ohms, no de 1000, sino de 100.000 ohms. Pues hay que hacer una sustitución así sobre estas fórmulas y sacar esa información y vaciarla en las tablas de la práctica, ¿no? Entonces aquí 15.11 miliamperes. Ahora voy a sacar la corriente, el capacitor es la misma, nada más que negativa. Ahora me voy con la corriente máxima. La corriente máxima vacío ahí y es poner esto. Me queda aquí en esta IC máxima. La voy a poner con negro primero. Sí, es
la corriente del capacitor máxima. Ahí está. Entonces, esa corriente, vacío datos, menos 377 por el capacitor, que son 100 micros. 100 micros es 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 por B0P. El B0P lo sacamos por aquí, aquí está, 15.67. Entonces por 15.67 y multiplica a esta expresión, que es el seno de 377 por TD, que fue ¿dónde quedó mi TD? Ya lo perdí de vista. Es este valor, 7.318. ¿Sí? Entonces este valor, ¿no? Entonces por 7.318 por 10 a la menos 3, porque son milisegundos, ¿sí? Milisegundos. Entonces aquí está, y le resto pi, a esto le resto pi y cierro el argumento del seno, ¿sí? ¿Y eso qué me va a dar? Bueno, pongo otra vez el resultado, IC máxima, y me va a dar 0.235 amperes. Esa es la corriente que va a circular. 235 miliamperes es la que va a demandar el capacitor. Vean cuánta corriente demanda el capacitor en la recarga. En la recarga demanda 235 miliamperes, o sea, 235 miliamperes. Esto es durante la recarga. En cambio, durante la descarga, vean lo que está entregando. Durante la descarga entrega 15.11 miliamperes, que es lo que se va hacia la resistencia RL. 15.11 miliamperes, y es mucho menos que lo que demanda de recarga. Entrega al resistor 15.11 miliamperes, pero cuando él se recarga, como se recarga en menos tiempo, pues pide más corriente, pide 235 miliamperes. ¿Qué orden es ese? Vamos a sacarlo nada más la división, ¿no? O sea, vamos a hacer la división de esta corriente que chupa entre la corriente que entrega. Entonces sería 235 miliamperes entre 15.11. O sea, el capacitor está demandando 15.55 veces más de lo que entrega. Así que cuando el capacitor se recarga en estos circuitos, demanda una cantidad mucho mayor que la que entrega. Aquí está demandando casi 16 veces más de lo que estaba entregándole al resistor de carga, ¿sí? Y eso termina el análisis de este circuito. Faltaría lo que es el diseño, o sea, si vamos a elegir la capacitancia, pues qué hay que hacer, ¿no? Eso lo vamos a hacer con otro video.